Ayer en un sesudo fallo con muchos adjetivos y muchas referencias a jurisprudencia anterior, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, con un solo voto en disidencia, decidió, tal cual decíamos en el título, un blindaje para el senador Traferri, el senador blindado. Está bien cuidado ahí el hombre, está bien protegido por sus amigos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Aquí en el título que desarrollamos nosotros, damos cuenta de una cosa, que la Corte se expone a otro papelón similar a la que fue el caso Fraticelli, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó discutir el caso en marzo, el caso del senador blindado, este que está aquí. La historia es así para que no se mezclen las últimas noticias con la génesis de este caso. Al senador Traferri y a otros 5 senadores, 2 fiscales de la ciudad de Rosario los empezaron a investigar por sospechas de enriquecimiento ilícito hace más de 3 años. Porque así empezó la historia, por sospechas de enriquecimiento ilícito. Lo del juego clandestino vino después. No reaccionaron los senadores. ¿Cómo nos van a investigar? Nosotros tenemos inmunidad parlamentaria, pero usted tiene inmunidad para protegerlos de ataques que se le puede hacer injustamente, porque si alguna vez un político toca algún interés de alguien poderoso, se lo protege. Esos son los fueros. Si no, se complicaría la gobernabilidad. Si no se puede gobernar, claro, porque con los títulos de guerra te manejan. Pero no para que vos robes, o para que impidas que te investiguen por un presunto delito. La cosa siguió evolucionando, esta gente se sintió impune, y después vino lo del juego clandestino, cuando cometieron el error de sentirse tan poderosos que nombraron a sus propios amigos fiscales, y ahí apareció toda la historia de los 2 fiscales que después terminaron detenidos y que ahora están en libertad condicional. Uno porque colaboró y el otro porque no importa. Los fiscales que perseguían a este presunto delito y al senador Traferri, como vieron cómo venía la historia y veo que la política no reaccionaba y que el Senado no le sacó los fueros, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene el valor de supraley, o sea, nosotros estamos adheridos a los pactos por los cuales nos tenemos que someter a lo que se dictamine. Uno de los casos fue el caso Fraticelli, un fiscal de Rufino a quien se lo acusó. Un juez de Rufino a quien se lo acusó injustamente de haber participado en la muerte de su propia hija. ¿Y por qué se lo acusó? Y porque era en la época del reutemismo. Y frente a la opinión pública, alguien había que meter preso. Y como Fraticelli, además, pueblo chico, infierno grande, tenía una vida donde, qué sé yo, no tan normal, cuestiones familiares, de pareja, que hay en todos lados, pero en los pueblos chicos se nota más, nada más. Era un chivo expiatorio fenomenal, tenía pelo largo para colmo, era un chivo expiatorio, así que preso. La Corte Suprema en aquella época, Fraticelli apela, porque no había pruebas, confirma la sentencia. Fraticelli va en apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en el medio también denuncia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Fraticelli nos dijo a varios periodistas: mire, este caso yo no voy a ser inocente hasta que no vaya a la Corte Interamericana. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando apareció la Corte Interamericana, la Corte de la Nación tiró para atrás el fallo y Fraticelli quedó en libertad. Pero la Corte Suprema de la provincia siguió insistiendo con que era culpable. Era un problema político para sacárselo encima. Bueno, esto es una cosa parecida.
¿Sabe por qué? Porque el 18 de marzo los fiscales implicados consiguieron tener una audiencia ante la Corte Interamericana de Justicia. Y ayer la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe dictaminó, con el voto todos menos uno, los usías determinaron que dado la jurisprudencia, el artículo 23, el inciso 14, el 444, al senador no se lo puede tocar. Así es, se dictaminó la constitucionalidad de los fueros absolutos de los legisladores de Santa Fe. Esto impide que el senador Trasferri sea citado a declarar o sea citado a una audiencia imputativa, a declarar si puede, pero a una audiencia imputativa, que es lo que estaban pidiendo los fiscales para imputarlo como organizador del juego ilegal en la provincia. La resolución de la Corte, que tiene 6 miembros, logró 5 votos, fue de 5 votos a 1, a favor de la constitucionalidad de los, votaron los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistoco, Eduardo Spuller, María Angélica Gastaldi y Mario Netri, mientras que Daniel Herbeta fue el único que votó en contra de que se mantengan estos fueros. Esto es un trámite, bueno, que como veníamos mencionando, se inició en diciembre de 2020 con el pedido de desafuero que realizaron los fiscales Eder y Echapapietra para imputar de ese modo a Trasferri por este delito que mencionábamos, formar parte de la organización del juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Las pruebas que cuentan los fiscales Eder y Echapapietra, que trascendieron a todo el mundo, son tan contundentes como, qué sé yo, encuentros de los celulares de el famoso rey del juego clandestino, Peiti, de la zona sur, rey del juego clandestino de la zona sur. De la provincia. De la provincia. Sí. Porque hay otros reyes del juego clandestino de la zona norte. Claro, que están del centro para arriba. Del centro para arriba, porque había repartido. Bueno, más la participación directa de 2 fiscales que fueron propuestos y que terminaron presos, y que fueron propuestos por este hombre, por el senador blindado, son tan contundentes que exhibidas en un juicio oral y público, porque eso es lo que determina el Código Penal, pensé un escándalo. Los periodistas las conocemos todas, ¿eh? El que se calla pues porque cómplice. Las grabaciones las escuchamos todos. Todos. Todos sabemos que el señor ahora blindado lo llevó a este señor Peiti una vez a una reunión tuvo en un bar una reunión con el ex gobernador Lichi. Dice, no, porque ahora viene un amigo, y cuando Lichi ve que viene Peiti se levanta y se va. Y lo sabe todo el mundo y es testigo de eso, porque ya vio cómo venía la jugada. Ahora, si no sacamos esta pus de nuestras instituciones, ¿de qué inseguridad? Que debemos hablar de lucha contra la inseguridad, contra el delito. Y con la Corte Suprema cómplice. ¿Y por qué la Corte Suprema dice esto? Porque todo el mundo sospecha que si Trasferri tiene que comparecer en un juicio oral contra las cámaras de televisión, delante de los fiscales Eder y Echapapietra, y le empiezan a mostrar lo que tienen, que todos lo conocemos. Que son pruebas en su contra. Las pruebas que hay en su contra, solo no se va a ir. Porque así como hay un Peiti en el sur, hay un Peiti 2, un Espejo en el norte. En esta provincia dividida entre norte y sur, que no sé cuándo corno vamos a terminar con esta diferenciación y hacer algo en común. Y otras lindezas ocurridas en las transacciones políticas que se dieron en los últimos años. Debo decir, está mal esto, no se usa la palabra debo decir. A mí me da la impresión, y creo que a Danisa también, que por acción o omisión están todos metidos en esta porquería. Sí, coincido. No puede ser que hace 4 años que estemos dando vuelta con... Porque hace 3 años fue el primer pedido de desafuero, lo que mencionaba Danisa, pero la investigación había empezado un año antes. A nadie le conviene que este hombre sea juzgado. Sí. Si no arreglamos esto, el sistema político no se arregla. No se arregla. Bueno, pero el juego clandestino es un tema menor. Sí, bueno, pero pudre todo el esquema de credibilidad que tiene la gente en las instituciones
más importante, porque la justicia en última instancia es, digamos, nuestro reaseguro de última instancia frente a las irregularidades que se cometen, tanto en el ámbito político como en el privado. Y si la justicia está así, y la Suprema Corte, otra vez, por una cuestión política, igual que en el caso Fraticelli, tapa esto, es porque uno tiene todo el derecho a pensar que dentro de la Corte Suprema hay cómplices de esta maniobra y del juego clandestino. ¿O no? Y que el 90% del arco político no le conviene que Trasferriable. Por eso está tan blindado. Porque uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces el hombre no dice nada, espera. Y ahí está. Dice, ah, sí, me quieren llevar a mí. Cuidado, ¿eh? Eso es el fallo de la Corte. Lo demás es cartón pintado, palabrerío, jurisprudencia que no existe. ¿Qué fuero? Nadie puede tener un fuero para delinquir. El fuero es para protegerlo a los políticos, no para que se dediquen a hacer lo que se les da la gana. Bueno, esta vergüenza es lo que pasó ayer. Realmente el dictamen es una vergüenza. El 18 de marzo hay un capítulo. Yo no sé cómo lo van a arreglar, ¿eh? Porque cuanto más presión tiene la olla, es más fuerte, claro, la explosión posterior. Y más lejos salpica. Sí, eso, muy bien, Dani. Yo le dije que me dijera algo, ahí está. Y salpica más lejos. Reaccionen ahora. Porque veo que están todos calladitos. Callados, sí. Todos, ¿eh? Todos. Todos están calladitos.